Bien, el título asignado, El vicio de unos pocos vence la virtud de unos muchos, comunicar en positivo la Iglesia, no me entusiasma demasiado, pero desearía seguirlo en cuanto a su contenido. Y por ello me gustaría aclarar que me dirigiré especialmente a quienes comunican la Iglesia de modo institucional, a los directores de las oficinas de comunicación de la Iglesia en Chile, Argentina, Bolivia, al menos a los que he conocido estos días. El contenido de esta relación puede resumirse en una imagen que encontré ayer cuando ya la había preparado. La mano sobre el fondo negro que vemos en todos los papeles de esta conferencia, que aparece en el cartel y que yo imagino es la mano de cada uno de los comunicadores institucionales que me escuchan. Si ustedes tuvieran que quedarse con una imagen de lo que voy a decir ahora, sería la imagen de esa mano. Y ahora explicaré por qué. ¿Por qué esos colores? Hay un poema de la premio Nobel chilena Gabriela Mistral llamado Ronda de colores, que dice así: azul loco y verde loco, del lino en rama y en flor, mareando de oleadas, baila el lindo azuleador. Cuando el azul se deshoja, sigue el verde danzador, verde trébol, verde oliva y el gallo verde limón. Vaya hermosura, vaya el color, rojo manso y rojo bravo, rosa y clavel reventón. Cuando los verdes se rinden, él salta como un campeón. Bailan uno tras el otro, no se sabe cuál mejor, y los rojos bailan tanto que se queman en su ardor. Vaya locura, vaya color. El amarillo se viene grande y lleno de fervor, y le abren paso todos como viendo a Agamenón. A lo humano y lo divino baila el santo resplandor, aromas gajos dorados y el azafrán volador. Vaya delirio, vaya color. Y por fin se van siguiendo al pavo real del sol, que los recoge y los lleva como un padre o un ladrón. Mano a mano con nosotros todos eran, ya no son. El cuento del mundo muere, al morir el contador. Este poema nos puede ayudar a encuadrar el objeto de nuestra conferencia de hoy, desde la perspectiva de la representación artística y de los colores con los que realizamos la comunicación institucional. Si la situación actual de la Iglesia en Chile hubiéramos de representarla en un cuadro, tendríamos que reconocer que en los últimos años los colores que más han brillado en la opinión pública eran oscuros. Se trata de las mismas tonalidades que han aparecido en otras naciones, dando lugar a cuadros devastadores. Pero es imposible que haya un único color que pueda definir la rica historia de la Iglesia en esta nación, que desde la primera evangelización se ocupó de los más necesitados, de la educación, de la cultura, que permeó de valores cristianos la sociedad, en apoyo de las familias y del trabajo, que contó siempre con un gran número de sacerdotes fieles y santos que dieron la vida por su pueblo. Prueba de ello es que en algunos países donde ha sucedido algo parecido, surcando la opinión pública, han vuelto a crecer en número las vocaciones que se preparan para el sacerdocio. En concreto, Estados Unidos, el número de vocaciones ha crecido en los últimos años. Emplearemos esta metáfora de la creatividad artística aplicada a la comunicación institucional de la Iglesia porque pensamos que puede reflejar con acierto ese impulso creador que nace de toda comunicación y porque la creatividad artística tradicionalmente se ha visto como un don que nos acerca a la divinidad. Y lo que tenemos que comunicar es nada menos que la revelación divina de Cristo custodiada por su Iglesia a través de los siglos. La creatividad artística no nace de la nada, no da la espalda a la realidad. El hombre no crea a partir de la nada, sino que, como explicaba Aristóteles con el término mímesis, el hombre imita, copia elementos de la realidad y los presenta de otro modo. En las historias, el impacto, la capacidad de identificarse con los personajes o verse involucrado en ella, parte precisamente de la verosimilitud, de la imitación de la realidad. Trataré de exponer desde esta perspectiva mi presentación, hablando primero del sacerdocio y del color del sacerdocio,
que es un tema que atrae profundamente a los jóvenes, una decisión radical para toda la vida. Luego hablaremos de otros colores que también tiene que saber reflejar el comunicador institucional. Los colores sombríos de la figura del sacerdote. Profundicemos por el momento en las sombras, en los tonos oscuros del cuadro eclesial apenas mencionado, tonos que han generado procesos comunicativos importantes. Por un lado, las noticias sobre dramas humanos, como este, han generado un proceso de interés informativo que tiende a prolongarse y a abarcar mayores espacios de tiempo y geografía para mantener su carácter de noticiabilidad, precisamente por el hecho de que se espera un comportamiento ejemplar de los hombres de la Iglesia. De este modo, un hecho cualquiera, aunque fuese en un ámbito reducido, produce noticia por el hecho en sí. La inacción es uno de los factores, la inacción ante este hecho, es uno de los factores que podría ayudar a prolongarlo en el tiempo. Cabría pensar cómo generar procesos contrarios en los medios que ayuden a generar una perspectiva adecuada y a valorar también el hecho de que una amplia mayoría tiene un comportamiento ejemplar. Por otro lado, el peso del mal genera una cierta necesidad, una tendencia a no hablar de otra cosa, a no comunicar sobre otros temas, porque las preguntas y la perspectiva de los medios es uniforme, centrada en una agenda temática concreta, generando una espiral del silencio, como diría Noelle Newman, en torno a otros temas. Solo se habla, muchas veces, hablemos de vocación, ahora la pedofilia, hablemos de iglesia, los problemas de la iglesia, hablemos de... Se ha generado una espiral del silencio que impide hablar sobre otros temas. Es como si hubiera habido un luto en familia y no consiguiéramos superar ese momento. Es cierto, hay un luto en familia. Hubiera bastado un solo caso para generar tanto dolor. Y sin embargo, han sido muchos. Pero el luto no puede ser perpetuo. Es preciso afrontar los problemas con serenidad, sin miedo y alzar el vuelo, evitando posibles duelos futuros a través de acciones concretas en el presente. En este contexto se hace esencial las reflexiones sobre el perdón de Dios y sobre la petición de perdón y su aceptación por parte de los hombres. Podemos recordar lo que afirmó Joseph Magro, una víctima de abusos que posteriormente se alejó de la fe católica y que fue recibido por Benedicto XVI durante su viaje a Malta en 2010. Fue recogido solo por algunos medios. Decía así, un hombre de 38 años con 2 hijas: cuando he visto llorar al Papa ante mí, me he preguntado, ¿por qué sufre de este modo por algo de lo que no tiene ninguna culpa? En ese momento he comenzado a tener paz dentro de mí. Por primera vez he pensado que podría perdonar a alguien a quien me había hecho tanto mal. Conmovido por la sincera actitud del Papa, decidió regresar a la práctica religiosa. Se impone la reflexión sobre cómo generar ese proceso interior también en quienes han leído noticias sobre la Iglesia. Otra tonalidad de este color oscuro es la presencia del mal entre los miembros de la Iglesia de Cristo. La Iglesia tiene una dimensión humana y divina, no podemos olvidarlo. Y la maldad de algunos hombres ha podido empañar su rostro. Pero esta presencia misteriosa del mal, Benedicto XVI hablaba de esos peces de la red, ¿no? Haciendo ese ejemplo hace unos meses donde había peces buenos y peces no tan buenos. Fue así desde el inicio. La traición, ¿no? Decía un periodista italiano, ¿no?, que Jesús tuvo también problemas con su curia, ¿no?, porque ¿no?, tuvo la traición de Judas. A la traición de Judas y a la crucifixión han seguido la fidelidad de otros apóstoles que llegaron a derramar su sangre, así como en siglos sucesivos vidas poco ejemplares de algunos hombres de iglesia, sacerdotes, papas, obispos o cristianos corrientes. Pero precisamente en algunos de los momentos más difíciles de la historia de la Iglesia han aparecido una estela de santos que han sabido encarnar la fe en las propias vidas.
Además de los primeros cristianos, basta pensar en padres de la Iglesia como San Ambrosio, San Agustín, San Juan Crisóstomo, o en San Benito, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina, Santa Brígida. Podría citar tantísimos, por no hablar de los siglos XX y XXI, en que además de innumerables mártires de la fe, se ha dado una gran concentración de santos y de nuevos carismas en la Iglesia. Es interesante constatar cómo en periodos de mucha persecución a la Iglesia, pensemos en la Revolución Francesa, pensemos en el comunismo, han sucedido una gran expansión de fe después de aquellos hechos. Por último, no podemos olvidar que la Iglesia vive en un contexto, forma parte de una sociedad y que sus miembros influyen, sí, pero reciben a la vez el influjo de la sociedad. La sociedad relativista y moral de los inicios del siglo XXI ha contagiado una enfermedad que yace en su interior. En la actualidad, el fenómeno de la pedofilia y tantos otros fenómenos de inmoralidad es un reflejo de ello y de la ola de inmoralidad que está inundando la sociedad en general. Lo vemos también en la sociedad chilena. Por tanto, la Iglesia se enfrenta a un consumismo y a un relativismo que están haciendo saltar muchos principios morales. Un botón de muestra es que hace tan solo unos años algunos partidos políticos europeos propugnaban en sus programas, la libertad de relaciones sexuales sin límites de edad o el hecho de que en la actualidad existan flujos turísticos importantes donde se refleja esta filosofía en naciones que no tienen leyes morales adecuadas para frenar ciertos fenómenos. Este permisivismo se confirma en los artículos publicados sobre películas o libros recientes que contaban historias de relaciones entre adultos y personas menores de 18 años. El contexto social lo presenta de un modo atractivo. No lo podemos olvidar. Y la Iglesia forma parte de esa sociedad, está en esa sociedad. Por el contrario, en algunos lugares donde ha crecido la sensibilidad, el problema a veces se ha enfrentado con fórmulas formales, desplazando la atención hacia las potenciales víctimas, ayudándoles a identificar los agresores y a defenderse, olvidándose de que el primer origen se encuentra en el agresor. En algunos países se ha creado la psicosis de educar a los niños para que sepan individuar enseguida un posible riesgo, con innumerables sesiones como si el problema fuera exclusivamente de ellos. El problema lo tiene la sociedad. Cuando hace unos días yo veía en este artículo de un diario nacional, vocaciones sacerdotales son 1/3 de las que había en 2002, ¿no? Uno puede pensar que quizá el origen se encuentra en hechos tristes acaecidos recientemente. Pero sinceramente pienso que en realidad esos hechos reflejan una sociedad que se va secularizando y que probablemente esta reducción de vocaciones no tiene tanto que ver con hechos tristes que aparecen en la opinión pública, sino con la secularización misma de la sociedad. En un contexto de comunicación global, los medios de comunicación han encontrado un terreno fértil por el carácter particularmente dramático y conflictivo de estos hechos, especialmente cuando se trataron de esconder o de no afrontar con seriedad. Pero no olvidemos que aunque ciertos medios no hayan tratado los hechos con objetividad, el problema no lo inventaron, estaba allí. Por este motivo, en primer lugar, se trata de afrontar el problema real y después el problema comunicativo. Eso tendremos que hacer en las oficinas de comunicación en muchas de vuestras diócesis. Ayudar a afrontar primero el problema real y después el problema comunicativo. Para ello, el comunicador institucional debería pensar algunas estrategias concretas sobre cómo apoyar los pasos que las diócesis han dado en la resolución del problema. Algunos ejemplos de ello serían, por ejemplo, desarrollar una comunicación contextualizada sobre las medidas preventivas que ayudan a vivir el sacerdocio en plenitud, no solo en la esfera afectiva. Podríamos pensar en comunicar de un modo natural las medidas que durante siglos se han empleado para alejar las situaciones que podrían crear riesgos remotos o próximos para la vida moral del sacerdote,
como la presencia de terceras personas, la ayuda de expertos en el ámbito económico, etc. Es interesante pensar también en cómo explicar a los fieles que ellos tienen que proteger a sus sacerdotes de situaciones de riesgo, porque están al servicio de la comunidad. Qué distinto es presentar unas medidas preventivas con un contexto comunicativo inclusivo que simplemente presentarlo como las medidas punto y basta. Apoyar y contextualizar la libertad para continuar o no el camino hacia el sacerdocio. Puede parecer una obviedad, pero puesto que muchas diócesis se han propuesto cuidar la selección de candidatos al sacerdocio, debemos aplicar algunas normas generales. En el ámbito civil es claro que no todo el mundo tiene las cualidades físicas o morales para ser médico. Basta pensar en un cirujano excesivamente nervioso, ¿no? Está claro que me encanta la medicina. Pues mira, chico, no hagas cirugía. Es que me encanta, bueno, piensa en los pacientes, ¿no? Dedícate a otra cosa, ¿no? Pero no es que seas peor, no es que seas, es que simplemente quizá tienes otros talentos. O un director de una central nuclear, ¿no? El director de seguridad, yo no serviría para director porque se me olvidaría los, ¿no? Y claro, una persona despistada no puede ser director de seguridad de una central nuclear, ¿no? Pero no es que sea malo, no es que mejor no, por el bien de todos, ¿no? Y a lo mejor es muy creativo, puede inventar mil cosas, pero no es adecuado. Como en tantas profesiones, un policía, un profesor universitario. Es por tanto lógico que con más razón aún suceda en el sacerdocio. Se trata de una vocación divina donde no basta la voluntad del interesado, sino una serie de cualidades de madurez humana y espiritual que se ponen de manifiesto en el seminario y una llamada a Dios concreta en la llamada del obispo. La comunicación institucional dirigida a los párrocos y a las personas relacionadas con el seminario debe profundizar estos aspectos y explicar que ingresar en el seminario no implica necesariamente la ordenación. No es un fracaso no ordenarse. Es un periodo de compromiso para el discernimiento, no el inicio de un proceso con un final predeterminado. Es como un periodo de noviazgo y la interrupción de este periodo no debería percibirse como un fracaso. Tanta gente que, bueno, pues nos hemos dejado porque ella, ¿no? Hoy mientras venía con un grupo de personas al metro, pues uno de ellos me contaba que lo había dejado con la novia. Pues muy bien, no es que sea el drama, ¿no? de la vida, ¿no? Uno tiene que encontrar su media naranja, como dicen en Italia, ¿no? ¿Cómo hacerlo entender desde el punto de vista comunicativo? Hay muchas otras alternativas. También sería así cuando el candidato quiera perseverar en su intento, pero la autoridad considere que no dispone de las cualidades necesarias, existan o no impedimentos por un determinado comportamiento moral. El obispo tiene la responsabilidad y el derecho a seleccionar las personas que formarán parte de su presbiterio y que le prometerán obediencia el día de la ordenación. Parece obvio, pero el modo de presentar a veces la vocación sacerdotal y el contexto del seminario, si no se le ayuda con una comunicación institucional adecuada, parece que son unas oposiciones que todo el mundo tiene derecho a sacar, ¿no? Cuando en realidad es un proceso donde hay muchos elementos sobrenaturales. 3. Crear una sensibilidad hacia el problema entre sacerdotes y laicos, sin pensar solo en los efectos devastadores ocasionados en la opinión pública. Antes que la imagen se encuentran las personas, las víctimas y sus familias. Es necesario transmitir esa preocupación por las personas concretas, relacionándola con las medidas de acción que las diócesis han aprobado para los casos de comportamiento inmoral. Pienso que ya hemos dedicado suficiente espacio a las sombras que en la actualidad se han cernido sobre la figura del sacerdote. Ahora es necesario pensar en otros colores que hay en su figura, otras dimensiones de su personalidad que hacen del sacerdocio un bien tan apreciado por los fieles durante toda la historia. Esto no significa esconder la realidad, sino reflejarla mejor, porque la realidad es en color, no monocromática, no en blanco y negro. La realidad es en color.
Pensemos por un momento, en esa poesía aparecen precisamente estos 4 colores. ¡Qué casualidad! Pensemos por un momento en el color azul, en la figura del mediador, el sacerdote, entre el cielo y la tierra. La persona que presenta las intenciones de los fieles ante Dios y que hace presente a Dios ante los hombres es particularmente atractiva y querida entre el pueblo fiel, y podrá ser interesante dedicar una parte de la estrategia comunicativa a explicar lo que significa y la riqueza que aporta a la comunidad. La celebración de los sacramentos y la oración son 2 de las manifestaciones más importantes de la mediación. Este aspecto se percibe de un modo más claro en las comunidades donde hay escasez de sacerdotes, porque es más fácil echarles en falta y apreciar su labor. Así sucede ahora en muchos países europeos que han tenido que reducir el número de parroquias o en muchas tierras de misión donde reciben ayuda espiritual solo una vez al mes. La dimensión intelectual y formativa del sacerdote podemos relacionarla con el color verde y con su función de animador de la comunidad y de educador en la fe sobre una base antropológica consistente. Conforme se extiende la ignorancia en algunos lugares, los fieles desconocen los estudios que ha realizado el sacerdote o sus grados universitarios. Ayudar a comunicar la preparación intelectual que tienen los sacerdotes podría ser otra buena estrategia para resaltar su papel, al igual que participar comunicativamente para ayudarles a mantener un cierto nivel cultural e intelectual. La profundidad intelectual del sacerdote lo hace mucho más atractivo. La dimensión gestional de las actividades y de la parroquia es sin duda decisiva para la eficacia espiritual de su misión, por ser quizá una de las dimensiones que más se perciben a la vista externamente. Podríamos asignarle el color amarillo chillón. Las capacidades relacionales son parte de la gestión y permiten al sacerdote unir a la comunidad y hacerla crecer en torno a los valores esenciales de la fe. Cabe pensar desde el punto de vista estratégico cómo presentar y promocionar esta importante parte de su misión, que abarca creyentes y no creyentes, porque se convierte en un líder de opinión en su contexto. También en los medios locales. La cantidad de actividades que desarrolla un sacerdote, la cantidad, si pensáis en un párroco, si pensáis, ¿no?, en cualquier sacerdote, la cantidad de actividades que desarrolla un sacerdote en torno a la comunidad parroquial supone con frecuencia una dedicación exclusiva que implica un horario de trabajo en la práctica de 16 horas diarias, suponiendo que pueda dormir 8 adecuadamente. Queda el color rojo, que podemos relacionar con otro aspecto importante de la personalidad sacerdotal, que requiere ser contextualizado adecuadamente: la dimensión sexual y afectiva, que se expresa en el celibato y en el afecto que prodiga a los fieles y que recibe de ellos. En una sociedad como la nuestra, esta dimensión tiende a verse de un modo unidireccional. También en contextos matrimoniales, el celibato o la fidelidad al matrimonio se presentan a veces como obstáculos insalvables para la realización personal, como límites que coaccionan y que pueden generar comportamientos inmorales mucho más graves. La violencia de género o la infelicidad matrimonial y vital serían algunas de las consecuencias hipotéticas del deseo de salvar la unión matrimonial para siempre. La pedofilia sería una desviación originada por una presunta imposición del celibato. Sabemos que son falsas propuestas, también por estudios científicos que muestran su inconsistencia. Vemos, por ejemplo, algunos estudios científicos donde se muestra perfectamente que las personas que han cometido este tipo de actos, la proporción de personas casadas es mayor, es mucho mayor que la proporción de personas solteras, por ejemplo. Es preciso reflexionar sin prejuicios sobre estos aspectos con perspectivas frescas, ofreciendo un análisis de esta dimensión en relación a las otras, ya que no es la exclusiva la que define al sacerdote, sino que en ella se manifiesta la elección de Dios. Me llamó la atención a una persona, una chica a la que entrevistaban sobre este aspecto, hablando del celibato al sacerdote, y esta persona con gran naturalidad decía: a mí
me sorprende que una persona decida no casarse por nosotros, ¿no? Que es como ver el celibato desde la perspectiva de los fieles. Era una presentación fresca del celibato, una chica normal, que habla de lo que ella ve en la figura del sacerdote. Es posible lograr el equilibrio y la armonía de estos colores si se tienen en cuenta como fondo y perspectiva de la figura del sacerdote, el origen divino de su misión y los poderes de santificar, gobernar y educar que les ha concedido Cristo y que han propiciado el respeto y veneración de los fieles durante generaciones. Llegados a este punto, ¿qué principios de acción podrían articular los colores de la figura sacerdotal? Entre los principios para la acción podría pensarse los siguientes: favorecer la pluralidad cromática de temas sacerdotales. Las prioridades permanentes o urgentes o pasajeras en el gobierno de la diócesis no significa desarrollar comunicativamente siempre un único tema, porque eso supondría en algunos casos seguir la agenda que imponen determinados medios e ignorar otros aspectos que son extremadamente ricos e interesantes. 2. Encontrar contenidos comunicativos que hablen directa o indirectamente de la responsabilidad y grandeza de la misión del sacerdote. Los sacramentos, las tareas de formación, de ayuda, de construcción del tejido social, resaltan la rica proyección ética de su comportamiento y la importancia de actuar en línea con lo que se es, no solo por el qué dirán. La coherencia del testimonio bien comunicada conectará perfectamente con las personas jóvenes que buscan hacer cosas grandes en sus vidas. 3. Desarrollar en el fiel un sentido de responsabilidad respecto a los sacerdotes de la comunidad. El sacerdote sirve a cada uno de ellos. Es mi sacerdote, es mío, es para mí. ¿Cómo lo hago llegar a los fieles? Esa idea. Es un hombre de Dios. La vocación al sacerdocio exige la participación de los fieles directa o indirectamente y entender a fondo el proceso vocacional como una llamada al servicio. Recuerdo que recientemente en una iglesia de Roma a una persona que le había muerto el hermano en un accidente, había tenido un ataque al corazón, eran las 11:30 de la noche y toda la parroquia había rezado por él, y el domingo él dio las gracias y delante de toda la parroquia dijo lo siguiente: mi hermano, a pesar de todo, sé que está en el cielo. Todo el mundo decía, él no era muy practicante, pero yo estoy contento de lo que ha pasado, porque sé que Dios no lo ha dejado. Desde el primer momento, cuando llegué allí, ya había un sacerdote. Eran las 11:30 de la noche. Y puesto que tardaron casi 2 horas en retirar el cadáver, aquel sacerdote, además de darle la solución, cuando ya estaba muerto, siguió allí 2 horas hasta que retiraban el cadáver, rezando y animándonos. Nos hizo rezar a todos por mi hermano. Este testimonio, delante de todos los fieles en una parroquia, valía más que cualquier tratado sobre el sacerdocio. Una persona a la que llaman a las 11:30 de la noche, 12, y se pasa 2 horas consolando a una familia y rezando por una persona apenas fallecida en mitad de la calle. 4. Destacar los aspectos de donación total. Estratégicamente es importante explicar que el sacerdote se ordena para servir una comunidad y que su dedicación total genera frutos humanos y sobrenaturales. Esta capacidad de darse a los demás, empezando por los más necesitados, es extremadamente atractiva para los jóvenes. 5. Expresar la humanidad y divinidad de la figura sacerdotal a través de los aspectos humanos y divinos que se reflejan en su vida. La familia del sacerdote, el descanso, el trato humano que acerca a Dios, el modo personal de celebrar los sacramentos y de querer a su gente. Ahora en el Vaticano alguien me ha contado que han creado una tienda, quería ya empezar a vender camisetas del equipo de San Lorenzo, ¿no? de Buenos Aires, ¿no? Y uno dice, bueno, no sé quién comprará una camiseta pero todo el mundo sabe que el Papa le gustaba ese equipo de fútbol. Y lo hace más cercano y más humano. Promover
6. Todos los aspectos que potencien la sintonía comunicativa entre el obispo y su presbiterio, exponiendo al mismo tiempo los riesgos de medidas ineficaces que, tratando aparentemente de resolver un problema, no tutelan suficientemente la inocencia del sacerdote hasta que se demuestra lo contrario. En una diócesis, en un lugar, en España al menos, todos tenemos que ir a poner las huellas digitales, ¿no? Cuando uno se hace el carnet de identidad. Pero en otros países no es así. Y en una diócesis el obispo pidió a todos sus sacerdotes que fueran a la policía a poner sus huellas digitales, algo que solo hacen los criminales. Una medida así, que quizá cara a la comunidad puede parecer una medida de control, genera una desconfianza total de los sacerdotes en su obispo. Y desde el punto de vista comunicativo es un desastre, porque no presupone la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, sino que presupone la culpabilidad. 7. Promover todo lo que ayude a entender que la palabra de Dios es eficaz en sí misma. Somos nosotros quienes debemos encontrar los modos de hacerla más atractiva a los ojos del hombre de nuestro tiempo. Frente a las dificultades de una sociedad secularizada, se presenta frecuentemente la tentación de pensar que el mensaje de salvación que propone la Iglesia no conduce a la felicidad o es irrelevante. Sin embargo, tenemos que recordar que la palabra de Dios salva en sí misma, ayuda, mueve. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas posibles que concretan estos principios de acción? Doy algunos ejemplos que he visto estos días. Suplementos sobre colegios en los medios chilenos, algunos de ellos religiosos. Como hemos visto en algunos periódicos, por ejemplo, aquí hay páginas sobre colegios, ¿no? ¿Cuáles colegios? Historia de colegios. Sería bonito que hubiera uno sobre el seminario diocesano, porque además de conseguir una cobertura equilibrada de esa labor enriquecedora, se conseguiría que se explique lo que es un seminario. Muchos de ellos están relacionados con colegios, se aprenden virtudes, cuál es el horario, qué se hace allí, quién ha estado allí. Puede ser un buen modo de comunicar, práctico. Movilizar los parientes de los sacerdotes, particularmente las madres y las hermanas, que son muchas veces las que los atienden. Ellos muchas veces no hablarán contándote hoy, ¿no? Pero la madre te dirá, es que no duerme, es que se me levanta para ir, no consigo convencerle. Y son testimonios muy bonitos. Muy bonitos. Algunas veces, en algunas diócesis, por ejemplo, para de alguna manera transmitir esta idea, se han creado reuniones de madres de sacerdotes que una vez al mes rezan por su hijo y por las vocaciones de la diócesis. Esto tiene un impacto comunicativo muy interesante, muy interesante. Sin duda tienen que ser intervenciones realistas, con afecto equilibrado. Bueno, el afecto de una madre siempre, ¿no? Siempre es poco equilibrado, lógico, ¿no? Presentar a la comunidad aquellos que van a ir al seminario, carteles, presentación oficial, testimonio en diversas parroquias, es interesante. ¿Quién está allí? Pensar a un posible libro sobre santos sacerdotes chilenos célebres, personas que han vivido una vida santa a lo largo de la historia. Quizá se podría hacer un libro porque la memoria es corta y no es posible juzgar a la Iglesia por un determinado periodo histórico. Ofrecer para entrevistar con periodicidad y de modo sistemático a los misioneros de la propia diócesis que han ido a otras o a aquellos que han venido a nuestra diócesis. Recientemente he estado en Cuba, ha sido una experiencia que me ha dejado absolutamente fuera de juego. Estuve 6 días dando un curso y me ha llamado mucho la atención ver la entrega de los católicos en aquella isla. Y veía historias permanentemente con lo que me contaban. Un sacerdote me contaba, estaba hablando de otra cosa, me decía, claro, porque tuvimos que ir en coche de este sitio al otro, dando tumbos, tal, porque claro, la gasolina que llevamos dentro, porque llevaban los tanques de gasolina dentro del coche. Dentro del coche. Le digo, bueno, pero eso es peligrosísimo, una chispa y saltáis todos por los aires. Bueno, es que la gasolina es carísima, es imposible comprarla en el... Y cuando se te acaba, chupas y le pones en el depósito, ¿no? Y así vas todo el trayecto.
Claro, a mí me gustaría que en algunos lugares la gente sepa la entrega de esos sacerdotes que tienen que hacer 7 domingos a la semana, porque hay lugares donde no hay sacerdote, celebran como si fuera domingo, hacen todo, otro pueblo, otro pueblo, otro pueblo. Historias interesantísimas. Ofrecer a sacerdotes ancianos para ser entrevistados. Sería bonito encontrar historias que reflejen lo mismo que vimos ayer en la película de Up, ese trozo que nos pusieron introductorio. Pensad si lo tuviera que hacer con un sacerdote anciano. Pensad en una historia así. ¿Cómo un sacerdote anciano podría contar su historia? Una historia que refleja plenitud, que refleja también dolores. Pero eso es labor mía como comunicador institucional. 7. Cuidar los sacerdotes recién ordenados y crear canales formales e informales de comunicación con el obispo. Es muy difícil desarraigar la desconfianza de un sacerdote que ha visto como un caso sabido por los organismos eclesiales competentes se ignora, se esconde o no se afronta, generando las condiciones para que se perpetúe con el consiguiente daño a tantas personas. ¿Cómo genero, desde el punto de vista comunicativo, confianza de mi obispo con sus sacerdotes y de los sacerdotes con su obispo? Paso ahora a otras variables cromáticas eclesiales, porque hemos hablado del sacerdote, porque el título que se me había asignado inicialmente hacía una referencia implícita a ellos, pero los sacerdotes son a su vez solo una de las ricas tonalidades de la Iglesia. Existen muchas otras. Veamos al menos otras 4 variables cromáticas que permiten articular la comunicación institucional como propuesta. Nuestro color azul podría ser en este caso la figura de Jesucristo, que como ha hecho ver Benedicto XVI a través del éxito editorial alcanzado por los 3 volúmenes sobre este tema, sigue siendo extremadamente atractiva en el mundo, particularmente entre los jóvenes. Basta pensar en la importancia que tienen los evangelios, en la fuerza de las historias que se cuentan allí. La figura de Jesucristo tiene elementos particularmente atractivos para los jóvenes, como el perdón de los pecados de los pecadores arrepentidos, su amistad con Lázaro, la preocupación por los más olvidados de la sociedad, su actitud contraria a la hipocresía y doblez. Si uno lee los Hechos de los Apóstoles, es un libro de aventuras. O sea, los Hechos de los Apóstoles es increíble. Lo descuelgan por una medalla, parece que lo han matado, pero no lo han matado, lo protegen, otra ciudad. Es un libro de aventuras, extraordinario, con gancho, sigue teniendo gancho. Los sacramentos podrían representar nuestro color verde, porque generan esperanza y son signos sensibles que conectan muy bien con la cultura de la imagen y reflejan la realidad del misterio. La imagen de un signo de la cruz trazado en el aire ante una persona arrodillada o la figura del sacerdote realizando una unción ante el lecho del enfermo tienen un profundo significado que hay que explicar porque acompañan los periodos decisivos de la vida de las personas y son canales ordinarios de la gracia de Dios. ¿Cómo explicarlos de modo atractivo? Todos sueñan con un matrimonio extraordinario o viven con intensidad los primeros pasos de la fe. ¿Cómo lo reflejo? ¿Cómo lo represento? El amor incondicionado podría ser el color rojo. El comunicador institucional tendría que reflexionar sobre cómo la fe impulsa un amor apasionado, gratuito y permanente entre 2 personas que se quieren y que deciden formar una familia. Amar y ser amado para siempre y por lo que somos conlleva frutos y se refleja en la familia. ¿Cómo reflexiono en torno a este tema perenne que tiene aspectos particulares en diversas fases de la vida? Debo hacer ver que el cristiano es una persona con una gran capacidad de enamorarse y de vivir ese amor con intensidad hasta el punto de arriesgar del todo y para siempre. En un viaje en Eslovaquia me había llevado a la estación de autobuses un matrimonio, 70 años, y él estaba aparcando y ella estaba fuera. Y entonces en un momento él le dijo algo a ella y preguntó a la traductora, ¿qué le ha dicho? Y la traductora, colorada. Y entonces pregunté. Y entonces la traducción sería palomita, paloma mía, ¿no? Paloma mía, ¿no?
que le está diciendo, paloma mía, quítate de en medio que... Entonces, claro, ella se quedó, digamos, ¿no? Se puso roja porque era una ternura de dos personas de 70 años. Yo pensé, bueno, a mí me gustaría como sacerdote, cuando sea viejo, tener ese amor por Dios. Ese amor que ves en personas de 70 años que se siguen queriendo y diciendo cosas. ¿Cómo lo presento en la comunicación institucional de ideas y de proyectos? El amarillo, el color más visible desde ciertos puntos de vista, podría ser el color del voluntariado y de la acción social. La fe tiene una dimensión social muy importante para la vida de la Iglesia, como subrayaba Benedicto XVI en su primera encíclica, Deus Caritas Est, donde se explica cómo los hombres son portadores del amor de Dios y lo reflejan entre la gente, aunque no lo hayan recibido. Este tema sintoniza claramente con los deseos juveniles de quienes desean cambiar la sociedad, empezando por servir ellos mismos a los más necesitados. Paso ahora a los principios de acción y a las particularidades prácticas antes de terminar. Entre los principios de acción para desarrollar las diversas áreas cromáticas señaladas, podríamos incluir: 1. Dar prioridad a problemas existenciales perennes para despertar el interés. La muerte, el dolor, el amor, la vida. Ante esas realidades, todas las personas, especialmente los jóvenes, buscan respuestas creíbles y convincentes. 2. Buscar historias de fe encarnada en personas. Esto requiere no centrarse en aspectos meramente superficiales, sino encontrar testimonios que combinen profundidad y simplicidad y que sean atractivos. Empezando por personas muy normales, muy normales. 3. Buscar modos de relacionar la actividad de la Iglesia con eventos sociales concretos, como por ejemplo la crisis actual. En España, al menos, con la crisis, la labor de Cáritas, que se ha visto, ¿no?, incrementada, ha hecho que la Iglesia tuviera un modo de comunicar mucho más penetrante en estos últimos años. Las instituciones caritativas de la Iglesia están comenzando a llegar a núcleos de población que en el pasado no tenían necesidad. 4. Sintetizar intelectualmente las verdades de fe sobre temas perennes y relacionarlas con hechos actuales significativos. Encontrar las pautas comunicativas para traducirlas en las intervenciones que se hacen ante determinados medios. 5. Humanizar la tecnología y en particular las redes sociales, buscando canales de feedback y posibilidades de unir la vida virtual y la física. A veces tenemos sacerdotes que tienen páginas web increíbles, que tienen cosas increíbles, pero que no conectan con su parroquia. ¿Cuál es la misión que tú tienes? ¿Es esta? Utiliza Internet para esa misión. No te desvíes de lo que quieres. 6. El público interno es prioritario y es preciso hacer ver cómo la fe ha transformado sus vidas. La comunicación de la fe hace referencia en primer lugar a los bautizados, que son quienes la encarnan, la manifiestan en sus vidas frente a un mundo que la pone en tela de juicio. 7. Diferencia con el pasado. La Iglesia tiene una dinámica local y universal. En el pasado solo conocíamos lo que pasaba en la diócesis. Ahora, con la comunicación global, lo que sucede en una iglesia, una diócesis, en otro lugar, pues nosotros probablemente igual. Tenemos que hacer lo mismo en sentido positivo. Cosas buenas que suceden en otros lugares, traigámoslas informativamente. No dejemos que solo sean las noticias negativas las que llegan a nuestro país. ¿Cuáles pues serían aplicaciones prácticas? Por ejemplo, con motivo del Año de la Fe, encontrar jóvenes de la confirmación que puedan explicar las verdades de la fe que están estudiando y grabarlos en vídeos breves. Imaginaos que las parroquias de una diócesis se pusieran de acuerdo y decir, bueno, cada parroquia un tema del credo, un vídeo de 2 minutos. ¿Y quién lo hace? Gente que se está preparando por la confirmación. Y lo ponemos en la página web. Uno dice, bueno, habría peleas entre los jóvenes por hacer el vídeo. Las madres y las familias de los jóvenes estarían clicando la página de la web de la diócesis todo el día para ver a su hijo y sería una catequesis, porque en 2 minutos, 3 minutos, un chaval, una chica joven explicando qué es la creación, qué es el Espíritu Santo, tendría una fuerza inimaginable.
vídeos de jóvenes relacionados con la JMJ y que expliquen aspectos morales conflictivos, o sacramentos como la confesión, la Eucaristía, y colocarlos en las redes sociales. Me llamó la atención un vídeo que hicieron en Holanda con 4 chicas holandesas que con la Jornada Mundial de la Juventud hablaba de la confesión. Y con gran naturalidad una de ellas decía: la verdad es que te da mucho corte, mucha vergüenza hablar con un sacerdote, ¿no? Porque, en fin, ¿qué le cuentas, no? Pero si uno se recuerda que allí está Dios y que Él es el que te perdona, eso lo superas. Y entonces eran testimonios frescos de gente normal que te hablaba de cuánto bien le había hecho la confesión. No era un tratado teológico. Si uno quiere un tratado teológico, se va a una biblioteca, se pilla un manual, ¿no?, sobre sacramental y lo estudia. Realizar un mapa de los conceptos esenciales y de los periféricos que se desean proponer y determinar la gradualidad y las referencias temporales de los dos. Programar las prioridades y las posibilidades reales de acción en un arco de al menos un año. Esto que voy a hacer como comunicador institucional, me tengo que dar un tiempo concreto para realizarlo, con actividades concretas. Estoy ya terminando. Crear o cubrir informativamente eventos diocesanos en que se celebren públicamente los aniversarios de 25, 50 y 75 años de matrimonio. Buscar modos de expresar el enamoramiento y quizá introducir en la página web una sección al respecto, ¿no? Ahí en algunos lugares de Estados Unidos durante un tiempo había una página promovida por la Conferencia Episcopal que se llamaba What have you done for your marriage today? ¿Qué has hecho por tu matrimonio hoy? Con ideas. Llama a tu mujer, ¿no? Compra flores, no sé, ¿no? Había ideas, ¿no? Pensar, yo eso, ¿cómo lo reflejo? Porque son historias de amor increíbles. Cuando fui a ver a una familia en Italia, ya los dos, 85 años, era maravilloso ver la reacción, la relación entre ellos. Y cuando me contaron cómo se habían conocido, él era un contador de la luz, él iba de casa en casa contando la luz. Y entonces llega a una casa y ve a una chica y dice, madre mía, ¿no? Y entonces empieza a ir más frecuentemente y la gente dice, bueno, ahora empiezan a contar, ¿no?, la luz, ¿no? Entonces, cómo él se las agenciaba para ir más veces, conocer a la madre de ella, hasta que por fin empezaron a salir juntos. Contando esta historia decía, bueno, es que esto es una película. O sea, esta es una historia increíble, solo contada y luego verles ahora, 50, 60 años después, es que te da, dice, bueno, yo quiero ser así, a mí me gustaría algo así. Pensar, por ejemplo, a un programa radiofónico de televisión donde se reflejen las aportaciones individuales de los católicos a la esfera social a través, por ejemplo, del trabajo. Recuerdo una entrevista que realizaban una persona cristiana de fe a un sepulturero. Era un programa sobre el trabajo. Entonces el sepulturero, que uno dice, en fin, ¿no?, es un trabajo, no me entusiasmaría mucho, ¿no? Pues él te contaba diciendo, bueno, yo me doy cuenta que toda la gente que ha sido enterrada aquí son gente querida de otros, que tienen familia. Cuando alguien no ha venido, yo trato de arreglar su tumba, trato que tengan flores frescas. Claro, su modo de ver, digamos, el trabajo, un poco, pero impresionaba ver con qué cariño hacía su trabajo. O, porque era un programa que hablaba del trabajo de las personas, y en el que de vez en cuando surcaba su fe y lo que significaba aquel trabajo para él. Recuerdo una entrevista a uno de ellos que era un mecánico de una empresa de autobuses municipales, que uno va a decir, bueno, un trabajo que quizá no sueñe nadie. Oírle contar, claro, porque la gente suele ir de pie aquí, en esta zona del autobús, y veo que se desgasta mucho más, y entonces los enganches y tal. Bueno, era fascinante, fascinante, como si fuera un documentario de National Geographic, ¿no? Y de ver una persona de fe que aporta con su trabajo a la sociedad. Podríamos seguir con miles de ideas, pero volvamos a la imagen de la mano en la que se resume esta conferencia. Volvamos a la imagen de los colores de esa poeta chilena célebre, porque vosotros sois artistas de la comunicación de la Iglesia. Os encontráis ante una realidad muy rica que hay que retratar. En mi intervención os he dado algunas ideas, algunos pinceles, algunos colores,
Ahora es vuestro turno, a pintar. Muy bien, estamos, como es tradición, muy atrasados, así que van a ser dos preguntas breves, y después en el café pueden aprovechar de hacerle más preguntas. Usted se expone ahí en el café y le preguntan más personalmente. Ahí manos levantadas atrás. Sí. ¿Qué respondo aquí? Hola, padre. Soy sacerdote de Valparaíso y quisiera saber cuál es la distinción entre plantear la iglesia en buenos colores y en buena noticia y blanquear la imagen de la iglesia. Yo he escuchado hoy día distintos casos y creo que la primera parte fue una propaganda vocacional muy grande, y eso pienso para mí que es de la pastoral vocacional. Y a veces tratamos de dar estas noticias cotidianas de los sacerdotes que como que si fueran realmente hechos nuevos. Y hay estos hechos y muchos más que podemos publicar. Pero me gustaría saber cuál es la distinción entre blanquear la imagen de la iglesia y proponerla de manera positiva. Gracias. Bien, yo no tengo una respuesta definitiva. Lo que tengo la impresión de que nos hemos creído que solo existe el negro como color, que solo hay sombras, ¿no? Está claro que para una persona que trabaja dentro de la diócesis tiende a ver también más los aspectos negativos, y de hecho a veces los hay, ¿ok? Mi sugerencia es no esconderlos, pero no centrar toda la atención en ellos, porque muchas veces tendemos a hacer lo que hacen los medios y a centrarnos solo en ese color. Lo que yo diría es proporción, proporción, proporción. Y a la vez saber hablar cuando haya temas conflictivos. Si sucede algo negativo que es noticia, tenemos que hablar. Y si es posible, antes de que sea noticia. Mi regla sería pintar el color negro por primera vez nosotros. No esperar a que esté ya en la opinión pública. Porque eso es un modo de establecer la proporción. Es cierto que los sacerdotes son personas humanas, que no todo es, ¿no? Y que a veces, bueno, hay sacerdotes que no se comportan bien, pero la proporción solo del número, la proporción solo de lo que han hecho a lo largo de la historia, la proporción creo que tenemos que expresarla de algún modo. Cuando celebraba misa en Italia, en un lugar perdido en las montañas, fui a la sacristía, me estaba revistiendo y veo 4 fotos en blanco y negro de principios de siglo, ¿no? De 4 sacerdotes. Le pregunté y se ve que habían sido pues los 4 primeros párrocos. Y yo pensaba, estos 4 hombres que vinieron hasta aquí, que ninguno conoce ya, ¿no? Qué mérito venir hasta este lugar perdido, que es un pueblo que casi ni aparece en los mapas, para dejarse la piel aquí. Es cierto que hay otros colores, digamos, que hay cosas negativas, pero por nosotros tenemos que saber también elevar comunicativamente la temperatura espiritual de los sacerdotes y saber acompañarlos, ¿no? Hablaré de eso mañana, pero parte de la comunicación institucional, parte de la labor más dura a veces es entusiasmar a nuestra propia gente. A veces a quien tenemos que animar es a un sacerdote que tiene ya 40, 50 años, que lleva 15 años de sacerdocio y que puede parecer que está de vuelta. Y nosotros tenemos que animarlo para que él a su vez anime, ¿no? Yo lo que diría sería proporción, número 1, y pintar nosotros por primera vez el color negro. Y cada vez que haya una noticia negativa, no esconderla, hablar y, si es posible, ser los primeros en contarla. Porque le daremos también
el ángulo que tiene, la perspectiva que tiene. Benedicto XVI, una de las cosas más llamativas que ha hecho ha sido el hablar con las víctimas, ¿no? Y no desde el punto de vista de imagen. Cualquier persona de relaciones públicas hubiera querido, ¿no?, que tener una imagen de Benedicto XVI hablando con las víctimas. Pero Benedicto XVI se daba cuenta de que era un tema tan doloroso, tan particular, que no era un espectáculo y que requería una atmósfera de intimidad. Esa sería mi sugerencia. Pintar por primera vez nosotros el color negro y proporción. Demasiado rojo, demasiado amarillo, demasiado azul, no reflejaría la realidad.